Buenos días. Vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Vamos a darle gracias a Dios por este momento tan especial. Vamos a escudriñar las escrituras y para ello es importante que sea el Espíritu de Dios guiándonos en su sabiduría. Amado Rey, en esta mañana, Señor, te damos gracias por este momento tan especial. Te damos gracias, Padre de la gloria, Señor, porque eres tú el que hablas a través de nosotros. Te pido, Dios del cielo, que seas tú guiándonos a toda buena verdad, Señor, porque tu palabra, Señor, es inspirada por ti y por eso hoy te pedimos que tú nos guíes, Señor. Que esta palabra sea de provecho para nuestras vidas, para las vidas de todo aquel, Señor, que está viendo este video y para toda aquella persona, Señor, a la que pueda llegar, Señor, tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Primero que todo pido excusas. Este video se estaba iniciando en vivo por Facebook, pero desafortunadamente el internet nos falló. Entonces, por eso lo estoy haciendo a través de este video. Vamos a hablar hoy de una palabra preciosa. La podemos encontrar en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17. Y dice así la palabra: toda la escritura es inspirada por Dios. Toda. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Bueno, aquí la palabra es contundente y Dios nos habla a través de su Espíritu aquí en Segunda de Timoteo, que nos dice que toda la palabra, primero que todo, es inspirada por Dios. O sea, la Biblia, con la cual nosotros traemos, o con la cual Dios nos trajo más bien a nosotros su sabiduría, dice que es inspirada por Él mismo. O sea, no es un conocimiento humano, es algo que viene de una divinidad, que es Dios mismo, ¿cierto? Pero dice también que es inspirada es inspirada por Dios y útil para enseñar. O sea, la Biblia nos enseña, es nuestro maestro. ¿Y por qué? Porque la Biblia es la misma palabra de Dios. O sea, Dios nos habla a través de ella y a través de ella nos enseña, ¿sí? ¿Y qué nos puede enseñar la palabra de Dios? La palabra de Dios nos enseña a vivir, cómo vivir. La palabra de Dios nos enseña todo lo que nosotros podamos querer, por así decirlo. Nos enseña a corregir nuestros hijos. Aquí mismo lo dice. Es útil para enseñar, para redarguir, para enseñar e instruir en justicia. O sea, nos habla de que en ella encontramos también todo lo que tiene que ver con la justicia. ¿Cómo puede ser una persona justa? ¿Cómo uno realmente debe de actuar ante las diferentes circunstancias? ¿Sí? Imagina cómo podría uno conversar con Dios. ¿Sí? Hoy quiero titular este tema como Dios quiere hablar contigo, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos que tener claro que la palabra de Dios nos habla y eso no es una imaginación, es una realidad. Una realidad que podemos encontrar a través de ¿qué? A través de la Biblia. Por eso hablábamos de que la escritura es inspirada por Dios, ¿sí? ¿Qué pasa con que la palabra es inspirada por Dios? El Espíritu de Dios trajo esta sabiduría, ¿sí?, a aquellas personas que en algún momento estuvieron al lado de Jesús, o a algunas
que recogieron diferente cantidad de testimonios de aquella época, ¿sí? Y los llevó el Espíritu Santo a escribir paso a paso todas las vivencias que los apóstoles habían estado con Jesús. Habla de que a través de la Biblia Dios nos habla. Él inspiró a las personas que escribieran a transmitir su mensaje, ¿sí? Cuando leemos la Biblia es escuchar la voz de Dios misma. No es palabrería de uno mismo. O sea, quiero que entendamos, y es que es importante cuando estemos leyendo la palabra haber entrado primero en un tiempo de oración, ¿sí? Y aún después de leerla, para que sea el mismo Espíritu de Dios quien nos muestre la realidad de esta palabra. ¿Por qué? Porque Dios a nosotros nos ha dotado de un conocimiento, y este conocimiento nos puede llevar ¿a qué? A que nosotros interpretemos la palabra de acuerdo a nuestro conocimiento. Y no debe ser de acuerdo a nuestro conocimiento, porque Dios ya tiene un mensaje propicio a través de su palabra, ¿sí? Dice, por eso debemos de tomar la Biblia y dejar que Él nos hable. Para oír su voz a través de ellas, debemos tener en cuenta lo siguiente. Punto 1. Orar al Espíritu Santo que nos guíe nuestro tiempo de lectura y que nos dé entendimiento, ¿sí? A veces tenemos situaciones en nuestras vidas que tratamos como de solucionarlas en nuestras propias fuerzas. Y cuando nosotros tomamos decisiones en nuestras propias fuerzas, cuando nosotros tratamos de hacer cosas en nuestro propio conocimiento, muchas veces nos equivocamos. Me atrevería a decir yo que incluso cuando tomamos decisiones en nuestro propio conocimiento, quizás encontremos una solución momentánea, pero realmente Dios lo que quiere es darnos una solución que permanezca en los tiempos, ¿sí? En donde esa decisión que tomes no vaya a afectar nuestras vidas en ningún momento, porque eso es lo que Dios quiere. Pero a veces las decisiones que tomamos en nuestro propio conocimiento sí afectan en determinado momento lo que la decisión que hayamos tomado. Aparta un tiempo a diario para leer la Biblia, y así irás entendiendo cada vez más lo que Él te quiere decir. Apartar un tiempo implica que nosotros nos hagamos a un lado en nuestro diario vivir, ¿sí? Cada día sacar un tiempo para leer las Escrituras y tratar de entenderlas en el conocimiento de Dios, pero para esto hay que orar, ¿sí? O sea, para ser un poco más explícito, la Biblia no es un libro más, ¿sí? La Biblia es un libro que está lleno de conocimiento. La Biblia es un manual de vida. Nos enseña cómo caminar día a día, paso tras paso, ¿sí? Pero no hay que leerla como si fuera un libro de historia. No, vamos a leer cómo fue que vivió Moisés, por ejemplo, cómo fue la vida de Noé o cómo fue la vida de Abraham. No, muy chéveres. Digamos que son historias contadas, pero fueron historias reales, ¿sí? Entonces, más que leerlo como si fuera una historia, es mirar qué es lo que Dios nos quiere hablar a través de esas historias, a través de esas vivencias de estas personas, porque de una u otra manera fueron personas, algunas muy entregadas a Dios, pero igual eran personas que también cometían errores. Entonces, por eso lo que la Biblia nos muestra a través de su palabra, o Dios nos muestra a través de su palabra, es cómo enfrentar cada situación en nuestra vida, ¿sí? La Biblia nos enseña, ¿sí? Cómo nosotros disciplinar a nuestros hijos, lo decía hace un rato, cómo nosotros
podemos tener una buena relación con nuestras esposas. ¿Cómo es que nosotros debemos de tener una buena relación con nuestros hijos? ¿Qué debemos de hacer frente a nuestros semejantes, a nuestros vecinos, frente a las personas que nos rodean? ¿Sí? Nos enseña cómo obtener verdaderamente la bendición de Dios. Nosotros no fuimos creados para vivir en maldición. La maldición vino a causa de ¿qué? De la desobediencia. Pero Dios te dice, tú también tienes derecho a las promesas que allí están escritas. Y nos muestra cómo poder vivir bajo esas promesas, ¿sí? Entonces, nosotros debemos de apartar un tiempo a diario, leer la palabra, y tan pronto leamos la palabra, volver a entrar en oración y decirle al Señor, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me quieres decir a través de esta palabra? Y confrontarnos con esta palabra, porque muchas veces la palabra nos está hablando de cosas que en nuestra vida no está bien. Incluso puedo decir que la palabra nos confronta contra nosotros mismos, porque en ocasiones pensamos que, digamos, el pecado, por así decir, es solamente robar, es solamente matar, es solamente agredir a otro. Pero quiero decirte algo, el pecado también es dejar de hacer lo bueno. El pecado es la desobediencia. El pecado es no someterme a las autoridades que Dios mismo nos ha impuesto, ¿sí? Entonces es importante tener claro que nosotros tenemos que seguir este manual de vida. Y Dios nos lo quiere decir, versículo tras versículo. Y por eso lo titulé, Dios quiere hablar contigo. Porque Dios hoy te quiere decir, aquí está mi palabra. ¿Sí? Muchas veces, tal vez has escuchado de que, ay, sí, el Señor me habló hoy. El Señor me dijo tal cosa, el Señor me dijo tal otra. O yo pude escuchar la voz de Dios. Pero quiero decirte algo, Dios hoy no habla de la manera en que hablaba en los tiempos de Abraham, en los tiempos de Moisés, que hablaba directamente con aquellas personas. Dios hoy nos habla a través de su palabra. Dios hoy nos habla a través de ¿qué? De la oración, ¿sí? Dios nos habla a través de la oración. Por eso es importante, y la misma palabra nos invita una y otra vez, dice, clamar en todo tiempo, orar sin cesar, ¿sí? Y nosotros realmente, el ser humano a la Biblia la ha tomado como un libro más, la ha desechado, no hace parte, digamos, de su diario vivir, cuando realmente el poner su palabra todos los días en nuestra vida nos va a alimentar el espíritu, nos va a llevar a una verdad, ¿sí? Dice la palabra, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará ¿qué? Nos hará libres, ¿verdad? La palabra nos hará libres. Entonces, si tú tienes un problema, si tú tienes una dificultad, si tú estás estresado, si tú tienes un temor, si hay una situación en la cual no sabes qué decisiones tomar, te encuentras afligido, te encuentras, no sé, desesperado, desesperada, tu matrimonio no funciona, la relación con tus hijos no funciona, en el trabajo no te va muy bien. Bueno, cantidades de cosas que vivimos nosotros a diario. ¿Y quieres que te diga una cosa? Dios a través de su palabra nos habla y nos dice qué debemos hacer. Pero no le hemos dado a Él ese primer lugar. Lo primero que hacemos nosotros es salir corriendo a donde nuestro amigo, a donde nuestra amiga, nuestro compañero, nuestra compañera, y terminamos tomando una decisión de acuerdo a lo que ellos nos dijeron. Y no de acuerdo al propósito que Dios tiene para nuestras vidas, ¿sí? Entonces Dios quiere hablarte, Dios te quiere decir, quiero tener una relación contigo. En una relación tiene que haber una conversación entre dos personas o más. Eso es tener una relación con alguien, es poder acercarme y hablar con alguien. Orar es eso, orar es hablar con Dios, es abrir mi boca y decirle, Señor, gracias, Señor, te amo, me diste la vida un día más, Señor, qué bueno eres, Padre de la gloria, tengo salud, puedo seguir adelante.
No se me han apagado la luz de mis ojos, ¿sí? ¿Cuántos se acostaron anoche y hoy no se pudieron levantar? Pero Dios ha tenido misericordia contigo. Si estás viendo este video, quiero decirte, Dios ha tenido misericordia contigo, porque la vida es una dádiva, es un don, es algo que Dios nos da, porque no la mereceríamos a causa de nuestro pecado, pero la vida es una dádiva que viene de parte de Dios, y hoy Dios te dice, quiero hablar contigo. Y a través de esta palabra, hoy Dios te está invitando a que tomes la Biblia, al menos un momento, cada día. ¿Cuántas horas de vida te da Dios cada día? Pues aparta de tantas horas que te da a diario el Señor para vivir, aparta un tiempo específico para leer sus escrituras, para orar, para que le digas, allí Dios dice en su palabra, pedid y se os dará, medida buena y rebosante. Pero si no tienes una relación con aquel que te da la vida, ¿cómo pretendes que Él te escuche? A veces dices, no sé qué ha pasado, no sé qué he hecho, me va mal en esto, me va mal en lo otro, no sé qué hacer, pero eso es causa de nuestra separación de Dios. Ahora, Dios no se ha ido, Él está allí. Está a tu lado, como lo dice la palabra, está tocando a tu puerta, mi hermano. Y si tú estás escuchando y abres la puerta y entras en una relación con Él, entras en un diálogo con Él, vas a ver cómo Él te escucha. Tus oraciones serán escuchadas y Dios poco a poco irá transformando tu vida al punto de tener el éxito que tú quieres tener. Pero para eso hay una cantidad de cosas que hay que tener en cuenta, y es escuchar su voz, pero obedecer. Obedecer. Porque de nada me sirve a mí coger la Biblia, leerla y bueno, ya leí la palabra y me siento a ver la televisión. No, la palabra hay que escudriñarla. ¿Sí? La palabra hay que escudriñarla. Para uno poder enseñar, ¿qué tiene que hacer primero? Aprender. Y para yo aprender, ¿qué tengo que hacer? Tengo que leer, tengo que estudiar, tengo que ejercitarme en ella. Y cada vez que tú abras las escrituras, Dios te va a hablar. Si tú le dices, Señor, aquí estoy, quiero que me hables, entras a la palabra y la lees, estoy seguro que Dios te va a dar una respuesta. Dios tiene la respuesta para toda situación en nuestras vidas. Hace 8 días hablábamos de un tema sobre el temor, que el temor nos limita, el temor nos impide seguir adelante, el temor pone una barrera, ¿verdad? Que impide que nosotros sigamos adelante. Pues mira, Dios a través de su palabra te dice cómo dejar de temer, porque Él dice, esforzaos y sed valientes. Luego dice, esforzaos y sed muy valientes, y lo repite una y otra vez. Y luego dice, no temas porque yo estoy contigo. Entonces, mi hermano, hoy Dios te dice que Él quiere hablar contigo. Hoy Dios te dice, toma mi palabra, ponla como un sello en tu corazón. Dice, no se aparte de tu boca este libro de la ley, dice las escrituras. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley. ¿Y sabes por qué? Porque Él sabe que es la única manera en que nosotros, como seres humanos, como personas, podemos ser transformadas y podemos llegar a tener aquella bendición que es la salvación. ¿Sí? Él lo que quiere es eso, porque yo te quiero decir, Dios nos creó con el propósito de vivir toda una eternidad, ¿cierto? Pero a raíz del pecado que cayó en la humanidad, ya eso no es posible. Pero Dios envía a su Hijo para que muera por nuestros pecados, a que su sangre sea derramada por el perdón de pecados, ¿sí? ¿Y qué pasa a través de esto? Que a través de este sacrificio de Jesucristo en la cruz, Dios permite que podamos tener una nueva oportunidad
de tener una relación con Él. ¿A través de quién? A través de Jesús. ¿Sí? A través de Jesús. Pero entonces, todo esto, ¿por qué te lo comento? Porque todo esto está aquí. ¿Y usted cómo sabe eso que está diciendo? Porque lo dice aquí. Yo no me aparto de la palabra. Lo que yo les digo, todo está inscrito aquí en esta palabra. Y quiero decirte, no solamente fue escrita para unas personas en específicas, la palabra fue escrita para toda la humanidad. Y si tú estás escuchando este video y sientes que realmente hay cosas en tu vida que no está bien, hoy quiero invitarte, toma las escrituras, escudriña, léelas, entra en tu habitación, habla con Dios. Habla con Dios. Cuando nosotros decimos hablar con Dios, cuando se dice que estamos hablando, es porque hay una palabra de ida y de venida. La palabra de ida es la que sale de tu boca, y la palabra de venida es la que Dios te dice a través de sus escrituras. Allí encontrarás la verdadera respuesta. No hay otro, no hay otra cosa, no hay otro nombre dado a los hombres. Jesucristo. Jesucristo, Dios a través de su palabra nos enseña cosas profundas. Y mira lo que dice el versículo 17, dice, a fin de que el hombre sea ¿qué? Perfecto. La verdad es que el único perfecto es Jesús, por eso fue el único capaz de venir a morir por nuestros pecados, ¿verdad? Pero también dice la palabra que nosotros somos santos en perfección. ¿Y qué es lo que nos lleva a nosotros a la perfección? Lo que nos lleva a nosotros a la perfección es cuando hacemos obediencia en base a las escrituras. O sea, cuando yo me dejo guiar por la palabra de Dios, y por eso se le llama la palabra de Dios, ¿sí? Cuando se habla de palabra es porque hay un vocablo, hay un hablar con otra persona, ¿cierto? Por eso se llama palabra, ¿cierto? Y cuando nosotros las escudriñamos, entonces empezamos a entender, porque Dios empieza a hablarnos, vuelvo y lo digo. Puede sonar una repetición de la repetidera, pero es que estamos hablando de lo que es una conversación, una relación, ¿sí? Y para poder que Dios nos hable, pues definitivamente tenemos que ir a las escrituras, definitivamente. Si no, no vamos. Vuelvo y repito, Dios hoy no nos habla como nos hablaba, como le hablaba a los hombres en aquel tiempo, ¿sí? Dios no nos habla de esa manera. ¿Por qué? Porque de hecho nosotros hablamos de una fe, ¿sí? ¿Cierto? ¿Y qué es la fe? La certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, ¿sí? Hoy mismo podemos decir, ¿dónde está Dios? No lo veo, físicamente no lo veo, pero puedo entender y creer que Él está aquí. ¿Por qué? Por la fe. Tengo una convicción y esa es la base fundamental de nosotros como los hijos de Dios, como cristianos. Ahora dice aquí que a fin de que el hombre de Dios, y Él está diciendo ahí, el hombre de Dios sea perfecto, ¿sí? Enteramente preparado para toda buena obra. A través de la palabra, Dios nos prepara. Hay una preparación. Es como cuando nosotros nacemos y comenzamos el ciclo de nuestra vida. Nos llevan al prejardín, después al jardín, el kinder, la primaria, ¿sí? Después sigue el bachillerato o la secundaria que llama. Después ya siguen los estudios superiores. Bueno, todo este tipo de cosas es una preparación. Asimismo, Dios nos prepara a nosotros a través de su palabra. Yo mismo, cuando inicié en el Evangelio, no conocía nada de esto. Ni pararme acá delante de alguien a decirle, ¿cómo? ¿Con qué bases? Si no conocía nada. Pero empecé a vivir una vida en Él. Empecé a escudriñar la palabra, empecé a orar, y ahí Dios me fue dando el entendimiento. Y hoy por hoy me puedes decir, ¿qué has sacado de todo esto?
que he sacado que tengo una familia preciosa, que tengo un hogar estable, unos hijos maravillosos. Y si me dices, ¿eres feliz? Te puedo decir, sí, soy muy feliz, ¿sí? Y muchas veces uno puede pasar necesidades, pero Dios a través de su palabra me ha dado calma, me ha dado paz y he podido esperar la respuesta de Dios, porque Él es el único que tiene el control de mi vida, nadie más. Y hoy quiero decirte en este momento, mi hermano, permite que Dios tome el control de tu vida. Amén. Entonces, como conclusión, no esperes más. Si tenías tu Biblia por allá guardada en el baúl, por allá debajo del colchón, si tenías tu Biblia por allá en un armario, sácala de ese lugar, desempólvala, límpiala, ¿sí? Y empieza nuevamente una relación con Dios. Empieza a escudriñar sus escrituras, entra en tu habitación nuevamente, te digo, habla con Él. Orar es expresarle a Dios lo que estoy viviendo y lo que estoy sintiendo, ¿sí? Orar, hablar con Dios es sentarse o parado o arrodillado o como tú quieras. Dios lo único que quiere es que tú realmente le busques, porque Él ya conoce la intención de nuestro corazón. Ahora no lo hagas por el interés de que, ay, Él me va a solucionar todo. No, no lo hagas de esa manera. Hazlo porque realmente deseas un cambio en tu vida, porque realmente deseas llegar a esa salvación, porque realmente deseas tener de esa sabiduría que está aquí impuesta. Y sabes, en este caminar que yo llevo con Dios, escudriñando las escrituras y orando, Dios me ha usado para llevar consejo a otras personas, para bendecir a otras personas, y puedo dar fe de que Dios lo ha hecho. Y la gloria y la honra es para Dios, para el Dios Altísimo. Y yo quiero que esto también suceda en tu vida, que tú seas una persona sabia, que tú seas una persona guiada por el Espíritu de Dios. Amén. Pongámonos sobre nuestros pies. Vamos a darle gracias a Dios por este momento. Vamos a darle gracias a Dios por esta palabra y a pedirle que sea Él quien nos hable de lo que realmente Él quiere que hagamos. Que sea Él quien realmente ponga en nosotros, en nuestro corazón, lo que a través de su palabra Él quiere decirnos en esta mañana. Inclina tus ojos y dile: Señor, gracias te damos por este día. Gracias por esta palabra maravillosa, Señor. Dile: amado Dios, hoy ha sido un día precioso porque hemos podido entender que tú estás listo, que tú estás siempre dispuesto a hablar con nosotros. Te pido perdón, pídele perdón si has estado apartado de la palabra, pídele perdón si no has entregado tu tiempo al Señor. Es importante, Él debe de ser la prioridad en nuestras vidas. Dile: Señor, yo te doy gracias porque nuevamente, Señor, puedo entender que eres tú quien puede guiarme en todo camino. Yo, Señor, yo bendigo a mi hermano que está viendo este video, a estas personas que me acompañan aquí, a mi esposa, a mi hijo, a Jorge. Y quiero decirte, Señor, bendícelos a cada uno, bendice mi propia vida. Háblanos, Señor, muéstranos la realidad de tu palabra, Señor. Tu palabra hoy nos ha mostrado que ella nos enseña, que ella nos motiva, nos corrige. Y yo quiero, Señor, que seas tú corrigiéndome. Permite que Dios te corrija. Dile: Señor, corrígeme y enséñame a corregir a través de la palabra. Enséñame, bendito Dios del cielo, a caminar contigo. Enséñame a tener una verdadera relación contigo. Dile: Señor, hoy yo me propongo, bendito Rey, a que seas tú
guiándome en todo paso que haga, en toda situación por la que esté atravesando. Dile: Señor, ya no puedo más en mis propias fuerzas. En tu conocimiento, mi hermano, no podrás salir adelante, pero en el conocimiento de Dios sé que Él te levantará, porque su palabra lo dice, que Él nos levanta, que Él nos hace fuertes, que Él es nuestro Padre. Gracias, bendito Rey. Gracias, Señor, porque tú estás aquí en medio de nosotros y tú escuchas esta oración. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos y declaro, Señor, que tu palabra, Señor, sea puesta como primer lugar en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.